Bueno, la importancia de la preparación de los pacientes, ¿verdad? Los preparativos farmacológicos para la intervención, ¿verdad? Importante siempre, lo primero en nuestra indicación es que el paciente esté con una vía oral, ¿verdad? Y un ayuno por lo menos, si es que hubo y que está sólido, de por lo menos de 6 a 8 horas. Aparte de eso, protectores gástricos como el omeprazol, por ejemplo, antiácidos, como el citrato de sodio, antieméticos como el ondansetron a nivel central o la metoclopramida, ¿verdad? Previo a la cirugía, ¿verdad? El antibiótico profiláctico que solemos usar de acuerdo al tipo de cirugía que vamos a estar realizando. Son las indicaciones previas, ¿verdad? La valoración del ASA del paciente, ¿verdad? Que nosotros valoramos en 6, dividimos en 6, desde el paciente normal con alguna enfermedad sistémica controlada, enfermedades similares, que ya no controladas, el ASA 3, ¿verdad? Pacientes con ASA 4, pacientes con posibilidad de mejorar su condición clínica, pero que ya tienen una disfunción general, que ya no pueden ser mejoradas, y con pacientes ASA 5 con una sobrevida del 50% y pacientes que ya son ASA 6 con donante de órganos, ¿verdad? El índice de mortalidad podemos ver al lado, que va variando desde el ASA 1 a prácticamente 0,06 hasta entre el 10 al 50% los del ASA 5, ¿verdad? Las medicaciones habituales, aquí vemos los hipoglicemiantes que se suspenden habitualmente antes de la cirugía, ¿verdad? Y se pasan a control con insulina cristalina o de liberación ultracorta, ¿verdad? Durante la cirugía. Los anticoagulantes, tenemos que esto siempre estar controlando porque estos tienen que suspenderse habitualmente entre 7 a 4 a 7 días aproximadamente. La aspirina, ¿verdad? El clopidogrel, la warfarina, los 2 a 7 días antes, y la heparina de bajo peso molecular, que son bastante bien tolerables y bien manejables, se pueden hacer antes de las 24 horas o 12 horas, se pueden estar suspendiendo para volver a reiniciar otra vez después del acto operatorio, ¿verdad? Habitualmente los antihipertensivos, ¿verdad? Se pueden incluso suspender 24 horas antes o se pueden realizar por vía oral en el día de la cirugía, ¿verdad? Los antidepresivos sí, 7 días potencialmente antes de la cirugía, porque pueden potenciar el efecto anestésico, ¿verdad? Es muy importante esa parte, ¿verdad? El, el equipamiento quirúrgico, ¿verdad? Que utilizamos habitualmente, siempre se trabaja con oxígeno, aire comprimido y aspirador al vacío, tienen que estar conectados. Los contenedores de cal, habitualmente cal sodada, se llaman, absorben el CO2, ¿verdad? Entonces eso debe estar controlándose si se va a hacer anestesia general, ¿verdad? Lo que nosotros solemos utilizar, midazolam, fentanilo, eh, se tiene que controlar un paciente más estable, sobre todo para producir, inducir el sueño, ¿verdad? Para dormir al paciente si es que el paciente por lo menos ha infartado o en menos de 6 meses anteriores se debe de esperar, ¿verdad? Los fármacos más usados en premedicación, las benzodiazepina, los gastroquinéticos y los antagonistas de H2, ¿verdad? Mucho ojo con los pacientes que sufrieron algún trastorno cardíaco, porque hay una tendencia a poder infartar dentro del mes del evento, ¿verdad? Entonces puede ocasionar un infarto agudo en el... Importante siempre la oxigenación, ventilación, circulación y la temperatura del paciente, ¿verdad? La oximetría de pulso, si no se tienen manos y pies, ponerla en la oreja habitualmente, ¿verdad? Controlar el electrocardiograma, la presión arterial, ¿verdad? Pues puede ser directa o invasiva, ¿verdad? Monitorizar los latidos. La calnografía, siempre verificar si el tubo está correctamente puesto, ¿verdad? La calnografía es uno de los métodos más importantes para
el control de la oxigenación del paciente, ¿verdad? Si la intubación, si las curvas desaparecen, la obstrucción, si las curvas empiezan a desaparecer, mucha frecuencia respiratoria curva empiezan a bajar paulatinamente a la letal la aleta del tiburón por broncoespasmo, ¿verdad? Este, si usted tiene colocación de vía venosa central, este es muy útil para las medicaciones de los pacientes, sobre todo el monitoreo del estado del paciente, de la volemia, la nutrición y la inserción de marcapasos, ¿verdad? El monitoreo del bloqueo neuromuscular, el sistema nervioso central, eh, el monitoreo de la oxigenación y el manejo de la analgesia siempre es importante durante el proceso del acto operatorio, ¿verdad? Una pequeña ayuda, sinopsis, donde habla sobre el manejo del dolor postoperatorio, ¿verdad? Estuvimos hablando que el dolor es manejado de forma sinérgica, ¿verdad? Controlando con AINES habitualmente y también se puede usar opioides que son bastante útiles, ¿verdad? Los opioides tienen muy buena recepción y se pueden utilizar por diferentes tipos de vías, ¿verdad? Ya sea por la vía intravenosa, subcutánea o intramuscular, ¿verdad? En cambio, algunos AINES es mucho más fácil el manejo por vía endovenosa diluido o por bomba, ¿verdad? Ya que puede producir bastante irritación a nivel de las venas. Habitualmente en los pacientes oncológicos utilizamos opioides como el tramadol, por ejemplo. Cuando se necesita dosis más alta, habitualmente pasamos a meperidina, fentanilo. Los mecanismos de acción de los anestésicos locales bloquean los impulsos nerviosos al inhibir los iones de sodio a nivel de los nervios periféricos y la médula espinal. También es muy bueno para el control del dolor, ¿verdad? Son amidas, son las que se usan para la anestesia, la lidocaína, por ejemplo, es un antiarrítmico que puede ponerse por vía intravenosa, la bupivacaína, la ropivacaína. Esta habitualmente la levobupivacaína, ropivacaína y bupivacaína. Esta nunca por vía endovenosa, pues tiene un alto riesgo de paro cardíaco, ¿verdad? Porque producen bloqueo de rama, ¿verdad? Nunca en circulación distal con epinefrina, esta reduce la vasoconstricción severamente, ¿verdad? Entonces hay que atender mucho los síntomas de toxicidad de los anestésicos locales que pueden ir desde convulsiones, adormecimiento de la lengua, alteraciones sensoriales, contracciones, inconsciencia, convulsiones, ¿verdad? Entonces yo siempre a los chicos en la guardia les recomiendo la dilución y el buen control del uso de algunos tipos de anestésicos locales como por ejemplo la lidocaína, ¿verdad? Las dosis tóxicas, ¿verdad? La analgesia puede ser multinodal utilizando en conjunto de repente técnicas de analgesia que pueden ser a nivel endovenoso como también por vía raquídea, ¿verdad? Permitiendo esto reducir un poco el uso de los fármacos, ¿verdad? Por lo tanto, estos efectos secundarios, ¿verdad? Eh, los opiáceos con anestésicos locales o con analgésicos o antiinflamatorios como los AINES, el ibuprofeno, ¿verdad? Este tipo de manejo disminuye los requerimientos analgésicos opioides, eficaz en el control del dolor postoperatorio, menor incidencia en náuseas, vómitos, menor necesidad de vigilancia postoperatoria. Muchos de ellos pueden ser manejados por el propio paciente en la inducción de la analgesia, ¿verdad? Se utilizan hipnóticos, ¿verdad? Y pues, analgésicos opioides y algunos relajantes musculares, ¿verdad? Dependiendo mucho si vamos a usar anestesia general, necesitamos entonces buen manejo de la vía aérea con intubación neurotraqueal y buena oxigenación, ¿verdad? Entonces combinamos muchas veces anestesia general con anestesia local o sedación, ¿verdad? Para eso tenemos que tener una buena vía, ¿verdad? Y los calibres siempre bien aceptados son los calibres mayores, ¿verdad? O sea, aquí los calibres 18 es de mayor y van disminuyendo. El calibre 20, 22, 24 son menores al 18, ¿verdad? Eso siempre hay
confusión con los chicos que van a la guardia y creen que cuanto mayor el número es mayor el calibre. No, cuando menor el número es mayor el calibre, ¿verdad? O sea, habitualmente los pacientes en shock, traumatizados, cirugías grandes, yo les recomiendo que los pacientes en la urgencia se les ponga un calibre grueso como un calibre 18, ¿verdad? El 16, el 14 son de mucho mayor calibre. Actualmente utilizamos bastante en los pacientes politraumatizados, chocados, doble vía con calibres bien gruesos, ¿verdad? La oxigenación al 100% es muy importante. La oxigenación es muy importante, ¿verdad? Sobre todo en pacientes politraumatizados o que tienen requerimiento a consecuencia de trastornos pulmonares. La oxigenación al 100% antes de la inducción anestésica sirve a disminuir el porcentaje de nitrógeno y aumentar al máximo la cantidad de oxígeno, ¿verdad? Para conseguir una buena reserva dentro del pulmón, ¿verdad? Em, eh, Esto ayuda a que haya una menor desaturación, ¿verdad? Y permite el máximo tiempo de apnea con la menor desaturación. El tiempo que puede tener el paciente en apnea sin que desature, los pacientes normales de 70 kilos, se coloca una máscara de oxígeno respirando a un volumen tidal de 3, actualmente en 10 minutos de tolerancia de apnea antes que desature 90%, ¿verdad? Eh, Importante siempre el asegurar la vía, sobre todo en pacientes ancianos, que fácilmente ellos pueden terminar desaturando, ¿verdad? Esto es importante en la colocación de la vía periférica para poder hidratarle bien al paciente, ¿verdad? Tres fases importantes siempre en la anestesia es la inducción, la sedación y la relajación, ¿verdad? Mantener la hipnosis y la buena oxigenación del paciente. Una vez que nosotros comenzamos a despertarle al paciente, si es una anestesia general o si es una anestesia requerida solamente, este, el paciente va a ir despierto y no necesita ningún despertar, ¿verdad?